ustedes saben, la Filmoteca de la UNAM es el archivo más grande de Latinoamérica y estaba, pues, como que programaban cosas recientes, cosas que compraban, tenían ellos en distribución, pero el acervo no lo programaban mucho, pues, con esta idea de conservarlo y que no se maltrataban las películas, porque en ese entonces todavía se pasaban las películas en carrete. Entonces poco a poco se fue dando esto de ir programando cosillas del acervo, y ahí tuve la suerte de toparme con una persona que me dijo: oye, ¿por qué no vas a estudiar cosas que tengan que ver con el archivo? Tuve la suerte de ganarme una beca Fulbright para estudiar una maestría en preservación de archivos fílmicos en la Universidad de California en Los Ángeles, y desde ahí se detonó, digamos, mi amor, mi interés por el archivo, porque pues es increíble la capacidad que estos tienen para generar conocimiento. O sea, la idea de cómo deberían funcionar los archivos es que estén abiertos para que cualquiera se acerque y no solo los consulte para sus investigaciones, para lo que estén haciendo, sino también puedan utilizarlo para crear a partir de eso, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de trabajar, pues, prácticamente en todos los proyectos chicos y grandes del archivo. Trabajé en la Cineteca Nacional, regresando de estudiar en la UCLA. Yo dije: no, pues me van a recibir con las puertas abiertas los archivos mexicanos, porque es el primer mexicano que se va a estudiar una cosa de archivos en Estados Unidos. Venga. Pues no, la verdad es que no, al contrario, hay historias macabras que otro día les cuento. Pero después de 3 años de que regresé, la Cineteca Nacional instauró un proyecto que se llama Archivo en Memoria, que es un proyecto, bueno, era un proyecto maravilloso que pretendía recuperar el cine casero, el cine que filmó la gente con sus camaritas en el pasado, recuperarlo, digitalizarlo y ponerlo en acceso. Entonces es un proyecto como muy visionario, porque pues no solo nos da acceso a materiales que la gente tiene guardados en cajas de zapatos, que tiene ocultos, olvidados, o que nunca han visto, ¿no? Incluso, ¿por qué? Pues porque no saben qué es, porque no tienen el proyector, etc. Entonces, este proyecto estaba pensado así: se lo llevaban a la Cineteca y se revisaban, se limpiaban, etc. Se digitalizaban, se les daba una copia a la gente que lo llevó, y ese material estaba, en teoría, de que estuviera disponible, pues, para que si quieres hacer un documental sobre la vida de los años 70, o te quieres informar cómo era la moda, cómo eran los transportes, no sé, simplemente cualquier cosa, cualquier tema del pasado que quisieras investigar, pues iba a estar ahí disponible. No se logró porque el proyecto, bueno, sigue ahí, en teoría sigue en la Cineteca, pero en realidad pues ya no está activo como cuando me tocó a mí trabajar, ¿no? Y bueno, por ahí hay otros proyectos menores y mayores en los cuales se colaboraba de alguna forma, pero sin la suerte, pues, de poder verdaderamente aplicar al 100% lo que me gusta, ¿no? Uno tiene que buscarle, que es justamente con lo que quiero que se vayan hoy después de esta plática. Ya llegamos al tema de Ultracinema, que es un festival de cine experimental que tiene una carga fuertísima de interés sobre el archivo, que fue una forma como que dije: bueno, ya que no puedo trabajar en un archivo, pues tengo que buscarme por otro lado. Pero básicamente así es lo que yo he trabajado en estas dos instituciones, son las más grandes del país, y con resultados que veo. Bueno, ¿por qué es importante preservar la memoria audiovisual de un país como México? Pues por ahí dice, ¿no?, que un país sin memoria, pues, es un país condenado a sufrir muchísimas cosas, ¿no?, terribles. Es importante, pues, porque hemos estado platicando tú y yo así en corto de muchos temas, particularmente de la historia de la lucha libre, pero en general, si no tenemos interés en lo que ya pasó, pues no vamos a aprender más, y como sería la premisa más básica. Pero en términos académicos, por supuesto, un archivo pues es digamos, la parte fundamental de muchas de nuestras investigaciones. Si no existieran estos archivos, si no hubiera gente preocupada por resguardarlos, por preservarlos, por ponerlos en acceso,
pues muchas de las cosas que estamos investigando simplemente no serían imposibles. Entonces, es otra de las reflexiones que quiero que hagan cuando se pongan a pensar en voy a hacer un documental, y mi documental pues, va a ser el más bonito del universo. Que está bien que se preocupen por hacerlo muy bonito, porque la gente lo vea, pero también te tienen que preocupar por qué va a pasar cuando ya pase su etapa de proyectarlo, de compartirlo. Esa parte es importantísima, porque ahorita en esta época digital, pues es muy complejo esta situación. Si nosotros vamos a un archivo como la Cinemateca Francesa y digamos que nos dieran entrada, que no es tan sencillo que nos la den, a agarrar la primera película que filmaron los hermanos Lumière en finales del siglo antepasado, lo podemos hacer, podemos agarrar la tirita de película y podemos ver que efectivamente hay imagen ahí y lo podemos proyectar incluso, ¿no? Esto no sucede con las cosas ahora como se están haciendo. O sea, yo no puedo sacar mi USB y decirles, aquí está mi película, y ustedes pues por supuesto no la pueden ver. ¿Por qué? Y esta USB, si es la única cosa que yo tengo, si es un disco duro que yo tengo con todo mi material y se me cae al agua, pues chaval, ¿no? O sea, entonces esa reflexión espero que la hagan, porque es importante porque si no, cuando nos alcance el apocalipsis zombie, los historiadores y los restauradores, preservadores que quieran investigar el principios del siglo XXI, no se van a encontrar con nada, ¿no? O sea, dicen por ahí que cuando el sol tenga una explosión solar de estas que de repente suele tener, va a borrar pues, de la faz de la Tierra los satélites, bueno, más bien alrededor de la Tierra. Y eso en realidad es algo que tiene que preocuparnos, porque muchas de las cosas que tenemos ahorita son digitales, dependen de un soporte electromagnético. Entonces hay que tener una copia aquí y una copia allá, porque una copia no es archivo, ¿no? Entonces eso es importante, quiero que por favor lo tomen en cuenta, que seguramente les ha pasado, que están editando algo, incluso en Word, ¿no? De repente un correo electrónico, o sea, de repente se cae la conexión. Y si no es de esos correos semi-inteligentes que te guardan una copia, igual y te lo tienes que volver a empezar a escribir. Entonces, ahora sí que ahí pónganle tantita atención a esa parte porque es muy importante. Digamos, en el corto, pues así, digamos, ustedes como personas creativas, ¿no? Y regresando al tema de en general los archivos, ¿por qué preservar? Pues es porque hay una infinita riqueza de información y que una vez que tú logras acceder a ella, pues te responderá tus preguntas y te las haces adecuadamente, que es una de las cuestiones que también yo que soy férreo defensor del cine mexicano, sobre todo el cine clásico, insisto, o sea, si tú le haces las preguntas adecuadas a una película de luchadores, una película del santo, si tú le haces las preguntas adecuadas, vas a tener respuestas tan o casi tan interesantes como si le preguntas las preguntas, no las mismas, por supuesto, pero preguntas adecuadas a una película de Buñuel o de estas que son más famosas, ¿no? más consideradas de culto. Y pues porque es eso, ¿no? O sea, la manera en que te aproximes a las imágenes y a los sonidos es la manera en la medida en que vas a obtener respuestas. Pero esto tiene que estar, por supuesto, en alguna parte, ¿no? O sea, los archivos tienen que existir porque pues, sin ellos estamos solitos, ya lo había dicho. Entonces, bueno, podría seguir hablando de otras bellezas, pero creo que de mantener un archivo, creo que de entrada es importantísimo que nosotros mismos generemos nuestros archivos, ¿no? O sea, para poder, mi plan en algún momento en la vida era estos materiales que no entraron en el documental de los exóticos, ponerlos así en acceso en internet y que la gente los ocupara, las entrevistas completas. No me alcanza la vida, pero si ustedes lo pueden hacer, todo el material que no utilicen, no se lo guarden, guárdenlo, porque no saben qué parte de lo que a ustedes no les sirvió les pueda servir a alguien más. Y creo que esa es una forma de pensar pues en el bien común, ¿no? O sea, si estamos haciendo esta investigación para darla a conocer a un público, ya que pasó nuestro momento de gloria, pues no seamos egoístas y compartámosla con el resto de la gente, pues porque nunca sabes a quién le puede servir. Y
¿En qué momento surge tu interés por el cine experimental y pues te da paso a otros proyectos? Pues igual les decía, yo quería estudiar cine en el CUEC y me vaquearon olímpicamente, entonces me metí a la ENA como para refugiarme un poco y ver mis heridas. Pero les decía, bueno, ya después tuve la posibilidad de trabajar en la Filmoteca, de irme a estudiar. Y antes de irme a estudiar tomé un taller, que fue como el impulso final para decidirme aplicar por esta beca y finalmente irme a estudiar a Estados Unidos. Tomé un taller que dio Ilse Fernández, una investigadora mexicana que estudió en Francia. Entonces de regreso tuve que dar un taller en donde aprendí que en Europa y en Estados Unidos hay gente haciendo películas con material de archivo, unas cosas maravillosas, unas bellezas que ya estamos platicando con Ricardo de traer a Itzia el próximo año para que nos comparta estas genialidades. Entonces fue cuando comprendí lo que les decía, estaba yo trabajando en la Filmoteca y estaba sentado literalmente encima de un tesoro, porque todas estas personas que conocí, que aprendí a través de este taller, pues habían hecho películas con materiales de la Cinemateca Francesa, del Netherlands Film Institute, del Archivo Austriaco, o sea, un montón de lugares en donde, particularmente el Netherlands Film Institute, tú sí puedes ir y decir, oigan, pues creo que voy a hacer una película sobre cine silente mexicano, a ver qué tiene. Y ellos te dicen, pues está todo esto y ahora llega. Entonces hay gente que ha construido sus carreras como cineastas, haciendo películas de archivo y son unas verdaderas maravillas. Entonces dije, bueno, creo que esta es la parte, si no le puedo llegar al cine por el lado digamos, el formal, de estudiar en la escuela, pues a lo mejor le puedo entrar por la puerta trasera, ¿no? Y empecé yo a hacer mis pininos, les digo, insisto, soy fan del ferviente del cine mexicano, y Lorena Velázquez, Evangelina Elizondo y Rosita Arenas son así mi máximo. Pues yo hice mis debrayes ahí con mi computadora, mis alucines, que ahí están en el internet, los pueden buscar. Entonces resulta que uno de los cortitos se llama Rosita del Espejo, está hecho con fragmentos de la película El Espejo de la Bruja y una musiquita ahí que cantaba Beto el Boticario. Ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no tienen idea de quién es Beto el Boticario, pero bueno. Hice mi cortito, yo bien feliz y hinchado de gozo, de que me quedó muy bonito. Dije, lo voy a mandar a los festivales, me voy a volver famoso. Lo mandé a un festival, bueno, varios, en el único en el que me lo aceptaron, sin entender por qué, fue Expresión en Corto, que ahora ya es otra cosa, ya no es Expresión en Corto. Yo lo mandé a la categoría experimental, pues porque es un corto experimental, y bueno, ellos tuvieron a bien cambiarlo de categoría y ponerlo en la categoría México, a competir con documentales del CUEC, con misiones del CCC, con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Mi corto dura menos de 2 minutos, me costó 0 pesos con 0 centavos, porque el DVD de donde saqué las imágenes, pues me lo bajé, o más bien las imágenes me las bajé de internet, la película me la bajé de internet. Y bueno, pues ya, ya no pasa nada, vamos a Guanajuato, te pagan estos, no sé si lo siguen haciendo, si Guanajuato se siga pagando, pero te pagan tu nochecita en San Miguel y en Guanajuato para que vayas a tu función. Me mandé a hacer mi camiseta de Rosita del Espejo con mi jefe, traigo muy bien feliz. Llego al Guanajuato, en el auditorio ese grandote enorme, que me siento hasta el frente, porque a mí me gusta sentarme hasta el frente para evadir al resto de la humanidad y concentrarme en lo que estoy viendo. Y empieza el corto sin sonido, y de repente pasa un sonido como unas cabras, y yo, achis, estoy bien que es experimental, pero no experimenten con él, no sean malvados. O sea, voy corriendo desde el principio del auditorio hasta, ¿saben qué? Está mal. Ay, sí, que bueno. Y ya, no lo pasaron bien. No pasó. Ok, no pasa nada. Todavía en San Miguel puedo deslumbrar al público con mi talento, ¿no? Voy a San Miguel y ya ni me acuerdo qué pasó, pero tampoco lo pasaron bien, ¿no? Así como que, o sea, profundamente. Aparte, cuando de entrada el cambio de categoría, pues era injusto. O sea, mi cortometraje no tenía absolutamente nada que hacer para competirle a estas cosas. A lo mejor ni siquiera en la categoría experimental, ¿no? Pero creo que la competencia ahí hubiera sido un poco más justa. Entonces, eso, aunado al hecho de que en algún momento le platiqué a un, no voy a decir su
festival no hay un programa de puras cosas experimentales. Creo que sería más interesante ver experimentales, así como que tú ya vas concentrado para ver lo que es, aunque no entiendas nada, que si estás viendo una ficción y de repente ves un documental y unas cosas así pues muy estudiantiles, otras cosas más pro y como que sí está un poco de chile, de dulce y de manteca. Y me contestó, no, es que si hago un programa experimental nadie va a ir a verlo. Así como que, pues claro que nadie va a ir a verlo porque tú no estás generando un público para eso, ¿no? O sea, seguramente si lo programas habrá 3 gatos, pero esos 3 gatos lo van a disfrutar porque fueron a eso, ya sabían a lo que iban. No que así te quedas así como que bueno. Entonces, esas dos cosas principalmente dije, al diablo, vamos a hacer un festival. Y vamos a hacer un festival de cine experimental para poderle dar el espacio que se merece y la exhibición como tal, para que no le pase a la gente lo que nos pasa, ¿no? La verdad, nos pasa de repente que lo organiza, se le van las cámaras, pasa mal los videos. Pero bueno, la idea era como generar este espacio de creación, bueno, de espacio donde además se podía pensar en crear a nivel audiovisual, a nivel académico. Y eso pues es un festival que se llama Ultracinema, que les decía, o sea, en los primeros años pues, bueno, fue así como invitar a los amigos, ¿no? ¿Ya tienes una película extraña? Ah, sí, préstamela, vamos a programar, ¿no? Y ahorita, bueno, les puedo contar que este año tuvimos casi 900 películas, ¿no? Para nuestra 8ª edición. Desde hace 2 años somos itinerantes, nos salimos de la Ciudad de México, de ese monstruo repilante, pues porque ahí sucede todo, y sucede todo, pero nadie va, ¿no? Nadie de tus cuates que viven ahí van ni siquiera a ver sus películas. Pero en Puebla y Cholula, que fue en el 2017, en Jalapa, y ahora que va a ser en Guelatao, Oaxaca, pues la expectativa, la respuesta fue mayor y la expectativa es muchísimo. Y tenemos, ya les decía, una carrera muy intensa de interés hacia el archivo como fuente para la creación. Entonces incluso tenemos una categoría que se llama fiebre de archivo, donde tratamos de exhibir documentales que están, en los cuales el material de archivo no es mera ilustración, ¿no? Porque todos hemos visto los documentales en donde la Segunda Guerra Mundial pasan los aviones y no sé, la evaluación del peso, si ves algo por ti, no. Entonces acá la idea es que estos documentales en donde el archivo sea el personaje principal o el archivo sea algo que te ayude a entender la historia de una manera más viva. Y al mismo tiempo que, bueno, mi categoría favorita de las que estamos promoviendo en el festival es la categoría de reapropiación, que justamente es lo que yo hice con las películas El espejo de la bruja. Me la reapropié, la trabajé, le puse coloritos, la realicé y ahí hice mis experimentos. Y es mi oda a Rosita Arenas. Y estamos fomentando que la gente haga suyas las imágenes, porque en realidad vivimos ahorita, es mucho más fácil ahora, ¿no? Porque vivimos rodeados de imágenes, producimos imágenes todo el tiempo. También otra recomendación es que impriman sus fotos. Yo sé que ustedes tienen sus celulares cargados de fotografías, pero no se confíen, Google no nos vaya a durar para siempre, ¿no? Entonces cuando vean las más bonitas, las imprímanlas porque al rato que insisto, el apocalipsis zombie nos alcanza, pues ya todo eso se va a perder. Entonces, sí nos interesa muchísimo promover que tomemos por asalto los archivos, que exijamos que los archivos se abran para nuestras. No saben ustedes las historias de terror que hay alrededor de irle a tocar a la biblioteca. Oye, ¿qué crees? Que el productor de la película tal me dio ya, mira, una carta donde me da permiso de utilizar sus películas que le pertenecen a él. Entonces aquí está mi carta. Y pues ellos es como que, pues él te habrá dado permiso, pero falta que yo quiera prestártelas, ¿no? Entonces, desafortunadamente así funciona en la Cineteca. Otro tanto tienen sus preocupaciones, por supuesto, hacen una labor increíble, pero como son 2 o 3 gatos que van y tocan, pues se dan el lujo de decirles, pues no se puede, no tenemos tiempo, no sé. Entonces, pero si ya somos todos y vamos y les tocamos, así como este asalto al área 51 que iba a darse el 20 de septiembre, teníamos que ir nosotros a asaltar las bibliotecas para que saquen todos los tesoros que tienen, porque uno no se imagina qué es lo que hay allá adentro. Y bueno, entonces
sí me gustaría que repensaran la labor del archivo, que es importantísima, que exigieran, insisto, que exigieran en los lugares, no sé si la escuela tenga un archivo de las creaciones, un archivo audiovisual de las creaciones. Estamos en eso. Esto, o sea, ahí no se dejen en su empeño, logrenlo porque es importante para que generaciones venideras puedan ver qué estaban haciendo. Quiero pensar que esto lo están grabando de alguna manera para generar eso, justamente un archivo que en el futuro, incluso ustedes mismos, que digan, ay, participé en el EMIA 4 y ahora ya estoy en el 25, entonces quiero ver de lo que estaba yo hablando y se mueran de la risa, ¿no? De lo que estaban haciendo en ese tiempo. Pero digo, no, en general, ese es como que la idea del festival, ¿no? Promover, sí, hagamos algo vivo con el archivo porque las imágenes pues se lo merecen, ¿no? O sea, muchas de estas imágenes a lo mejor no fueron creadas para, por supuesto, la fiesta de 15 años de tu prima Carmelita, que tu papá la filmó en Super 8, pues no estaba pensada para que a ti después te pudiera servir para hacer una investigación de las festividades urbanas, no sé. O sea, digo, si uno le busca, encuentras cómo sacarle carnitas a esas cosas. Entonces, pues así un poco el devenir de cómo traté de, yo les decía, ¿no? O sea, le entramos al cine por la puerta de atrás, pero pues ahí estamos haciendo nuestro esfuerzo por posicionar el cine experimental como, porque aparte siempre suena así como que, ay, experimental, no lo voy a entender, ay, qué miedo, ¿no? Pero no, de veras, acérquense, es como de las cosas, de los géneros más ricos que hay. Si se pone a investigar un poquito, pues es una amplitud de posibilidades, es un abanico abierto de opciones. No todos son cosas abstractas, porque creo que estoy seguro que están viendo, los veo con cara de que dudan, y dicen, sí, experimentan, no, todas cosas abstractas, que no vamos a entender. Hay esas cosas, por supuesto, pero hay otras que simplemente se salen pues de los cánones, ¿no? O sea, en las escuelas de cine les dicen, el cine se hace de la A a la Z y este es el instructivo, y cualquier cosa que no esté así, no es cine, y háganle como quieran. Y luego, por eso agradezco que me hayan corrido, bueno, no me hayan corrido, ¿no? Que ni siquiera me hayan aceptado en el juego, porque a lo mejor sería yo de esos, ¿no? Pero yo tengo la fortuna de que piensas en cine como una cosa mucho más compleja y digamos esa experiencia a lo mejor me ayudó a poder pensar fuera de la caja y pues dar la oportunidad a través del festival que mucha gente que está creando pues pueda mostrar sus trabajos. Ya que nos presentas este panorama, ¿qué posibilidades o qué trabajos, qué temáticas crees que sean como las futuras dentro del cine experimental y de apropiación, o de reapropiación más bien? Porque justo ayer teníamos la visita de dos compañeros que están trabajando el cine comunitario, el cine intercultural en Michoacán, y se mencionaba por ahí que una de las primeras generaciones de cineastas michoacanos pues habían precisamente retomado, ¿no? Los videos que luego se hacían en estas camaritas High 8 de algunos personas de comunidades que se iban a radicar a Estados Unidos y que después les compraban una camarita, la enviaban, grababan la fiesta y luego mandaban el video a Estados Unidos como una forma de poder participar, y a partir de eso se empezó a generar un movimiento, ¿no? Eso, digamos, es un panorama que más o menos en el estado, pues desde los 70s, 80s se empezó a generar, pero pues tú que tienes una visión más amplia de lo que ha sucedido con esta forma de hacer cine por ultracinema y que ahora que se está moviendo, ¿cómo ves tú el panorama actual del cine experimental y de la reproducción? Pues mira, está mal que lo digas, pero creo que el festival sí ha venido a dar un impulso fuerte pues, no digamos que a la generación de nuevos cineastas, sino más bien al reconocimiento de los que ya estaban. O sea, te digo, la primera edición fue así de, pues, tengo un amigo que hizo una cosa rara y ¿tú no conoces a alguien más? Sí, fíjate que tengo otro amigo que dice así, ¿no? Entonces la primera selección oficial de cortometrajes experimentales mexicanos, hay uno hasta mío, ¿no? Dije, bueno, pues voy a meter el mío, no pasa nada. Y ya, o sea, después de eso pues ha ido creciendo exponencialmente y
En cuanto a temáticamente, no detecto que haya como una corriente que se haya movido hacia ciertos temas. Y pienso que es más bien porque es tan libre el asunto y que hay gente que está muy clavada en manipular la película, ¿no? O sea, filman cosas o las refilman y luego las meten y las trabajan manualmente, las rayan, y hay gente que es exclusivamente en la computadora, ¿no? Editando y haciendo efectos y buscando ahí poner imágenes para cambiarles el sentido. Entonces, no detecto una temática como tal. Lo que sí es que ahora, bueno, ya hay muchos, me da muchísimo gusto descubrir que hay nombres como muy constantes, ¿no? En las últimas 3 ediciones, de gente que está trabajando y que lo está haciendo bien, y que bueno, yo no hago la selección, pues, no quiero que digan, ay, siempre pones esas cuatas, ¿no? Yo invito a un par de colegas, incluso españoles o latinoamericanos, quien me acepte la invitación, aquellos sean los que seleccionan las películas. Pues, digo, hay como constantes, un par de jóvenes cineastas que siempre están, pero cada año hay caras nuevas, ¿no? O sea, hay gente joven que está trabajando y pues lo hace tan bien que bueno, pues logra pasar, digamos, el corte. También me da muchísima pena, me da muchísimas cosas para. Pero somos un festival chiquitito, con bajísimo presupuesto, pero con mucho corazón, y sí, no hay como una temática, porque, y lo cual pienso que por otro lado es interesante, porque, y está bien pues porque esto, si fuera una temática, pienso que sería como una moda, ¿no? De repente, ahorita que está justo de moda la cuestión de impulsar el cine comunitario y generar espacios para el cine comunitario, está muy bien, pero siento que nos podría de repente terminar, agotarse el tema y sufriríamos, ¿no? Después en el futuro. Pero bueno, no hay como tal, no lo detecto como tal. Lo que dices es interesantísimo, ¿no? O sea, suena muy interesante esta cuestión, porque justo le platicaba a Zaira, por ahí no sé si anda, ¿sí? Acabo de ver un documental finlandés de un cuate que pues, siempre tuvo la idea de ser cineasta, le regalaron su cámara y lo primero que hizo fue entrevistar a su abuelo. Y ahí le pregunta sobre su vida. Y 30 y tantos años después, hace un documental sobre su familia, que fueron los que introdujeron la electricidad en el norte de Finlandia. Y si este cuate no hubiera tenido, o sea, evidentemente filmó a su abuelo pues, con el simple interés de tener un registro de su abuelo como tal, que admiraba y que era su abuelo. Jamás pensó que eso le iba a servir en 30 años después para hacer un documental que pues, lo paseara por el mundo, y que además sin estos materiales ese documental no funciona, ¿no? O sea, parte fundamental del documental son las entrevistas a su abuelo que ya no vivía cuando él hizo ese trabajo. Entonces, pues ahora sí que hay que salir a todo lo que se pueda, porque no sabes en qué momento a ti mismo te puede servir pues, para otras cosas en el futuro. Y ahora que se puede, ¿no? Que hasta con tu celular puedes grabar cualquier cosa, pues háganlo, o sea, no se limiten, ¿no? Y esto que platicas pues suena muy interesante, ¿no? Porque seguramente ha evolucionado, si es que se sigue haciendo, ha evolucionado, y ese material ahorita pues, debe ser valiosísimo de ver cómo eran las propias festividades, ¿no? Que se grababan, cómo eran y cómo son ahora. O sea, les digo, las preguntas que se les ocurren, nada más hay que hacerlas adecuadas. Estos materiales pues, pueden ser muy valiosos. Y bueno, ¿cómo llegas al tema de la lucha libre que nos apasiona y nos hermana? ¿Qué pasa con la lucha libre? ¿Cómo llega? Fíjate que eso tiene que ver mucho también con esta pasión por el cine mexicano. Yo tuve toda la fortuna de pasar muchos de mis veranos cuando era niño en un pueblito del Estado de México, donde lo único que había era, o sea, la única cosa divertida para mí era el cine. Era una época gloriosa en donde había hasta 3 cines. Pues ahí me chuté todas las películas, ¿sabes? Si puedo ver, y por supuesto un montón de películas de luchadores. Entonces, yo en algún momento de mi vida dije, sí, voy a ser luchador. Pero mi carrera luchística se acabó el día en el que me di el primer guamazo contra la lona, y dije, no pasa.
Entonces, bueno, les contaba en el desayuno que así yo tuve como, sí voy a hacer películas, y después, de Juventud Rebelde, pues ya dije, no, como la lucha libre, eso no es nada, ¿no? Te vuelves un poco loco. Y en León tuve la suerte de acercarme a una función y dije, ¿qué es la onda? O sea, la vibra del público, la pasión que despierta. Y bueno, tiempo después pues ya tuve la posibilidad de finalmente hacer un trabajo, un acercamiento. Siempre te digo, tengo un montón de películas, ¿no? Tengo mi colección de DVDs, de VHS, de películas de Santos, de VHS, de DVDs. Ahora con las descargas, no sabes, cuando estaba en Estados Unidos me traje discos duros, porque pues, allá me podía bajar, eran las colecciones rapidísimas, pues me bajaba un montón de cosas. El Tepoztlán ahorita es imposible, el internet es malísimo. Pero bueno, el caso es que siempre he estado como ligado al tema, siempre ha sido un tema que me parece fascinante, que es muy enriquecedor. Y pues ya se dio la posibilidad de que justo este Día de Muertos se van a cumplir 10 años de que yo grabé las imágenes de mi primer trabajo sobre lucha libre, que se llama Cazando lo Exótico, que es un cortometraje documental de 23 minutos que lo edité en el 2010, y en eso tuve la suerte de que ganó una categoría el mejor trabajo documental, y ese fue el que me abrió la puerta hacia el oscuro mundo de los exóticos y de la lucha libre, porque bueno, pues, fue el primero de muchos, que sigue, bueno, de varios, de muchos, tampoco no exageres, pero sí de varios que finalmente pues, pude yo como, en principio, poner mi granito de arena justo a todo esto que estamos hablando, de recuperar las historias, porque esa es otra de mis preocupaciones en la vida, ¿no? Que hay muchas historias de gente que recuerdo un poquito de la gente que trabajó en los oficios que me interesan, por ejemplo, los proyeccionistas, ¿no? Ya no existe el oficio de proyeccionista, porque ahora tú vas al Cinemex y es un monito robot que le pica y ya, ¿no? La cosa es, ya ni siquiera tienen que poner la película en el carrete, ya nomás descargan su DCP y prácticamente pues, el proyeccionista se redujo a un picabotones, ¿no? Antes era todo una preparación que tenías que saber para cómo enganchar la película y que nos pasara la cabeza, etc. La fotografía, digamos el cine análogo, ¿no? De saber revelar, hay mucha gente, nosotros tenemos allá en la ciudad, en general en el país ya no hay gente que sepa cómo reparar las cámaras, ¿no? Esa es una cosa. Entonces todas estas historias de gente del pasado que tuvieron sus momentos de gloria siempre me han causado interés. Bueno, cuando llegó el momento de la lucha libre, pues recuperarlas, dejar un testimonio para que futuras generaciones supieran que estos, por ejemplo en mi caso, los exóticos, pues que son luchadores pues, comunes y corrientes, ¿no? Simplemente tienen otras preferencias sexuales, pero en términos de la lucha libre, como debería de verse, pues son tan importantes como cualquier otro. Entonces, bueno, el primero que hice fue Cazando, y les digo, ya de ahí tuve la suerte de toparme con Dora González, que hice un pequeño trabajito con ella, los exóticos, y pues ya de ahí mis últimos trabajos son más bien experimentales. Tengo hace poquito hice un cortometraje que se llama La Magnífica, que está filmado en Super 8, y es una larga historia, pero está filmado en Super 8, es súper experimental, y por supuesto no lo aceptaron en ningún festival, no me importa ahora, porque pues ya está libre en el Vimeo y todo, ¿no? Que justo es lo que importa, al final de cuentas, ¿para qué carambas vas a hacer una cosa, un trabajo, si no lo compartes, ¿no? O sea, bueno, luego os cuento que mi plan original con los exóticos, pero cuando llegué a los exóticos, ¿te parece? Bien, bueno, pues creo que es momento para abrir una ronda de preguntas, ¿no? Está muy interesante todo lo que nos has platicado, porque hay muchas cosas por preguntar, pero pues también el objetivo de esta charla es que los interesados, la gente, los estudiantes, los académicos, pues dialoguen también contigo. Yo sé que los derechos de autor, la pregunta sobre los derechos de autor le rondan sus cabezas, así que no teman.
si hay leyes internacionales de alguna forma que cubran sobre el uso de imágenes. Aquí en México la televisión supuestamente es pública, o en cierto ámbito es como pública, pero finalmente es de una empresa, es un patrimonio privado. Entonces, por ejemplo, específicamente para hablar de Televisa TV Azteca, digo que TV Azteca lo que tiene es el archivo de Imevisión. Para acceder a estos fondos, bueno, yo cuando me he acercado a Televisa, ellos más o menos me han puesto una cuota como de $1000 por minuto, ¿no? Es como el rango de precios que ellos manejan. Entonces, si uno quiere, pues 10 minutos, son $10,000, que es un precio bastante elevado y además como muy además de lo que platicamos también hace rato de que su archivo es un desorden, o sea, ni siquiera tienen sistematizada el material como para que uno acceda fácilmente, ¿no? Incluso aunque tengas una fecha, programa y todo. ¿Existe algo a nivel de derechos de autor que se pueda de alguna forma utilizar ciertos minutos de la televisión pública o con licencias que se utilizan con licencias públicas para acceder a este material? Por ejemplo, lo que me comentabas de si yo tengo material grabado de noticieros, de reportajes y todo eso, ¿yo lo puedo usar de alguna forma o cómo se puede manejar eso? Sí, claro. Digamos, en Estados Unidos, que es quien impone las reglas, desafortunadamente, hay una figura que es el fair use. El fair use es el uso justo de las imágenes, y lo que te permite el fair use es utilizar ciertos fragmentos de noticieros, de películas, para fines de crítica, investigación y otras actividades, siempre y cuando tu producto no compita directamente contra el producto, o sea, que no sea un rapto descarado de imagen, o sea, que no quieras presentar a los Vengadores versión mexicana como con las mismas imágenes de los Vengadores, ¿no? Sí. Que no compita con el producto original y que le des crédito. Tiene sus reglas, no las tengo pues ahorita claras, pero si les interesa el tema, pues les puedo pasar. En México no existe esa figura, no existe el fair use, pero sí existe un artículo que lo debería tener presente porque pues, es algo de siempre, pero se me olvida, que igual se los puedo pedir. De hecho, al final de Los Exóticos hay una leyenda que dice todos los materiales de archivo en esta película fueron utilizados bajo el auspicio del artículo tal de la Ley Federal de Derechos de Autor, que dice es una cosa similar al fair use. O sea, tú puedes utilizar fragmentos de un material sin necesidad de autorización de la persona que ostenta los derechos de autor para fines de crítica y otros. Básicamente lo mismo, pero no está reconocido como tal. Entonces, por un lado, la legislación mexicana pues, está en pañales en muchos sentidos, es una laguna y un montón de cosas que no están claras, como toda buena legislación, pero al menos está este artículo que con esta leyenda de alguna manera te protege de que venga Televisa y te persiga. Yo lo puse porque las luchas que pongo de Los Exóticos son cosas que me bajé de YouTube, que por supuesto el documental lo hice yo con 3 pesos, no tenía absolutamente para nada presupuesto para pagar, ni siquiera un investigador que me rastreara los derechos de autor de esas imágenes. Hay unas luchas en Japón, o sea que son de algún usuario japonés que las subió, menos, ¿no? O sea, si en México es complicado de repente encontrarlo, imagínate, no me iba a ir a Japón a buscarlo. Entonces lo que hice fue, ya las van a ver, están en un formato que es evidente que son de archivo, y pues ya con esta leyenda yo me protejo. Por supuesto no le compiten para nada al producto original, que ni siquiera están pensadas para venderse, son alguien que las grabó de la tele o yo qué sé, y las subió a YouTube. Y luego esas luchas ya no están más en YouTube, no sé qué pasó. Entonces bueno, de alguna manera yo las rescato un poco en el documental, pero cuando menos está esta parte, ¿no? Porque sí, como bien dices, Televisa, no sé qué tienen en su cabeza, o sea, es una situación pues, aterradora, porque son dueños del cine mexicano, o sea, son dueños del cine mexicano y desafortunadamente lo que dices es cierto, o sea, si tú te acercas a ellos a quererles comprar pedacitos de una película porque estás haciendo una producción, ahorita se han puesto un poco más como que negociadores y puede ser que por ahí les llegues a la fibra y te den chance, te cobren menos, pero son despiadados, ¿no? O sea, sí son unos precios altísimos
para algo que, como dices tú, ni siquiera lo tienen bien ordenado, ni siquiera el patrimonio cinematográfico y general de la televisión de este país, pues está en manos de ellos que solo lo ven como un negocio. Y pues contra eso no hay mucho que hacer, ¿no? Porque si ellos que son los dueños de esas imágenes no les ponen atención, no están haciendo mucho trabajo por mantenerlo ordenado, por algunos catalogados. O sea, sí lo hacen, pero no en la medida que es necesario. Pues imagínense cuántos años tiene esa empresa, la cantidad de material que deben tener, debe ser, o sea, es brutal, ¿no? Pero no todo está ahí accesible. Pero para personas nuestras de creadores, pues más bien pobres, está esta figura que nos permite pues, utilizarla sin necesidad de meternos en boletos así tan complicados como pagar $1000 por prácticamente pedacito de película. Bueno, rápido nada más sobre eso mismo, y hay un tiempo determinado, o sea, que tú puedes usar segundos o más esa bien... figura de la crestomatía en México no existe, o sea, la siguen usando los noticieros y le ponen crestomatía, no existe, ¿no? O sea, ni siquiera es que digas, ay, 10 segundos, no. O sea, en realidad es un poco a criterio tuyo, pero lo ideal es que, digo, en el festival pues hay gente que se reapropia de todo lo que puede. Y hay quienes le dan crédito, hay quienes no le dan crédito, hay quienes ocupan pedacitos, hay quienes ocupan fragmentos grandes o así intercalados, o sea, eso ya es a criterio del autor. En mi caso aquí me falló, no le di crédito a estos clips de YouTube, pero ya fue una historia particular. Pero lo ideal es eso, que tú le des crédito al lugar de donde te lo descargaste o de donde lo sacaste, así sea que hayas copiado un DVD, que le des el crédito. Y que te cubras con esta pequeña leyenda, ¿no? Para que no, porque en realidad de lo que se trata, lo ideal sería que uno pudiera hacerlo sin tener que pedirle permiso a nadie, simplemente con darle crédito, pues porque a veces o sea, esa parte que una entrevista que dio el personaje que tú quieras, que se la dio y que es famosa, es importante para tu trabajo. Pero si te vas a detener por tenerle que pagar $10,000 a Televisa, pues estás frito. O sea, el copyright es un tema que desafortunadamente los americanos han transformado para su beneficio económico, y pues por ende los mexicanos están vueltos lo que son. El copyright, la duración del copyright en México es de locos. Es la vida del autor más 90 años. O sea, ¿cuándo carambas vas a poder, como ser humano normal, poder utilizar esas cosas es una locura? En los países nórdicos creo que son 27 años que son suficientes para que el tipo, pues, digamos, recupere su inversión, ¿no? Que pone documentales, se pone libros. Pero todo esto es porque los americanos, particularmente Disney, ha hecho mucho lobby con los políticos para ir aumentando, ¿no? O sea, al principio eran 45 años, luego fueron 60, ahora son 75. Todo porque iban a perder a Mickey Mouse. O sea, llegó el tiempo que Mickey Mouse iba a entrar en el dominio público, que es esta categoría en la que los materiales caen, y ya tú prácticamente puedes hacer uso de cualquier material, o sea, es dominio público. Entonces Mickey Mouse iba a caer en dominio público, y entonces estos empezaron a hacer lobby, pues porque imagínense a Disney sin Mickey Mouse, o que tú pudieras hacer tus propios Mickey Mouse. Pero, o sea, es una lógica capitalista muy terrible, pues porque es eso, o sea, ellos no están viendo por el bien ni siquiera de preservar la memoria de Mickey Mouse. Todos sabemos que Mickey Mouse lo inventó Walt Disney, ¿no? O sea, no vas a llegar tú a decir, ay, mira, yo inventé a Mickey Mouse porque yo ya está en dominio público y yo me puedo hacer. No. Más bien ellos, en lugar de verlo por ese lado, también por el negocio, ¿no? Para poder seguir explotando la imagen, para poder seguir haciendo sus parques temáticos, para poder seguir vendiendo películas y engañándonos con que restauraron Bambi cada 40 años, cada 30 años, lo que sea. Y entonces, bueno, esa cosa del copyright tiene sus cosas ahí muy macabras, pero pues afortunadamente en México todavía podemos apelar a este tipo que son cosas pequeñitas a lo mejor, pero bueno, como creadores cuando menos nos hace sentir un poco más seguros
Que te digo, hay mucha gente que pues, se lo pasa por el arco del club, ¿no? No les importa y pues, no va a venir Televisa a demandarte porque es un trabajo experimental. Porque no va a suceder, ¿no? Esos litigios son carísimos, son larguísimos y no va a pasar. Así que no teman. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Consideras que en México se ha sabido aprovechar este archivo? Lo digo porque al menos en la región conozco a muchas personas que se dedican al medio y desconocen que existe o que puedes agarrar cosas de ahí. ¿Consideras que se ha sabido aprovechar? Pues digamos que en los últimos años a nivel nacional ha crecido el interés por acercarte al archivo como forma de nutrir tus trabajos. Falta mucho por hacer, hay muchos archivos que todavía tienen muchas cosas que decir, pero pues ha sido como gradual. También un poquito es que la gente se va enterando que pues no está tan malo, ¿no? O sea, no está tan malo apropiarte de los archivos y que no necesariamente solo los puedes usar para ilustrar tu trabajo, sino también pueden ser parte viva de tu investigación o de tu proyecto audiovisual. Entonces eso ha sido gradual, ahora se está haciendo más que antes, pero sí todavía falta un camino por recorrer, porque pues te digo, o sea, archivos hay muchísimos, ya nada más falta que nosotros nos interesemos por aprovecharlos. Y la otra pregunta sería, ¿de dónde surge el nombre de los exóticos? Pues mejor, ven, comenta. Sí, te cuento la historia, mejor. Es un personaje que siempre ha existido en la lucha libre, prácticamente existe desde que surgió como tal, ¿no? Los rudos, los técnicos, y en algún momento se les ocurrió como para hacer una especie de triángulo ahí de personajes, inventarse el exótico y ya más bien para que sepas por dónde, ya estoy platicando. ¿Hay alguna otra pregunta? Vengo desde bien lejos, aprovecho. Bueno, a mí me interesa más ahora la parte de la organización del festival. ¿Cómo es que logras que sea ahora itinerante? O sea, eso significa redes, ¿sí? ¿Cómo has construido estas redes? Y en términos de financiamiento, ¿cómo logras manejar 900 participantes? Dices, hay una selección, dices, al final, ¿cómo llegan o quiénes llegan y para qué llegan al festival? Pues es una pregunta, esto de cómo lo hacemos, la verdad es que yo mismo me lo explico de repente porque sucede magia. La verdad es que a lo largo del camino pues nos hemos ido encontrando, lo que sí tiene en común estos creadores experimentales es que muchos de ellos son buena onda, ¿no? Realmente te topas con muy pocos directores de cosas experimentales que son así como, ay no, si no hay alfombra roja yo no voy, ¿no? O si yo me tengo que pagar mi pasaje yo no voy. Y hemos sumado como muchas voluntades. Llegamos a Puebla porque una chica en Puebla se interesó por el festival, le gustó como que la idea, me invitó a dar un taller, a hacer una muestra y después dijo, oye, pues vamos a hacerlo acá. Lo mismo pasó en Jalapa. En Jalapa me invitaron a presentar un año antes cosas del festival y los chicos allá organizan una muestra que se llama Oftálmica. Entonces, digamos, el festival se monta en la logística de alguien local, porque ellos son los que, o sea, yo desde Tepoztlán no podría controlar la sede y que hablar con fulanito y que pedir el servicio y que no me da. Entonces, digamos que estamos dividiendo esa parte operativa con gente local que ya se la sabe y ya yo me encargo desde mi casa pues toda la parte artística, ¿no? O sea, desde armar los programas, de conseguir a los curadores. Este año, que les digo, fueron casi 900 películas que se inscribieron. Lo que hago es cada año convocar a un par de personas, o personajes o grupos, agrupaciones por categoría.
Entonces llega de las películas que nos llegan, pues ya les digo, tú vas a hacer las experimental, bueno, ustedes van a hacer las experimental, las ven y me dicen cuáles son las que les parecen las mejores. Entonces en base a eso hacemos la selección. De esas 900 casi 900 que se inscribieron este año, vamos a exhibir de la pura selección oficial 103 nada más. Pues porque, digo, empezamos con 2 días de festival, ahora somos 5 y vamos a tener, quienes tengan la oportunidad de acompañarlos, de verdad los invito a Guelatao, Oaxaca, que es un lugar maravilloso en la sierra, y vamos a tener actividades desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? O sea, una encerrona ahí enloquecida de cine experimental, pero pues, hay talleres, hay foro académico, hay las proyecciones. Entonces, la pura selección oficial son 103 trabajos, que ahorita estamos, bueno, todos, porque realmente lo hago yo, con la recepción y diciéndote, mándame tu película, mándame tus estilos, mándame tu lista de diálogos si es que hay que traducirla, porque bueno, lo que sigue ahorita regresando a Tepoztlán es ponerme a traducir, es popular. Buscar a quien me ayude a hacer eso también, porque pues, no es fácil. Y en gran medida es porque pues ha habido gente que se enamora del proyecto. De estas chicas de Jalapa, la mayor parte pues, me estoy reapropiando del crew de la gente que colabora en Oftálmica. La mitad de ellos ahora nos ayudan en nuestro cinema y van a estar en Oaxaca pues, ayudándome en redes sociales, pues porque ahora sí que el principio lo hacía yo todo, ¿no? O sea, yo estaba en las películas y yo reposteando acá, ¿no? Y viendo que la proyección y que los subtítulos y que las arañas. Entonces, bueno, ha sido como una suma de voluntades. También los talleristas no me cobran un peso y a mí me permiten cobrarlo y es un poco de donde sale el dinero para pagar las comidas cuando menos del crew o de mi pasaje, ¿no? Porque pues ahora sí que... Y ahí hacen malabares, sacamos merchandising, hacemos playeras, botones, bolsitas, recuerditos, indiscutibles, ¿no? A lo largo del año proponemos una serie de talleres que este año ha sido terrible, no hemos logrado armar uno solo porque hay muy poca demanda, pero el año pasado así nos sostuvimos, a lo largo del año juntamos dinero a través de una serie de talleres que dimos y pues ahí le vamos ahorrando casitos, ¿no? Y luego yo, una de las cosas que hago para sobrevivir es traducir y subtitular, entonces ahí le rasco. La mitad de lo que gano va para las croquetas de mis hijos y la otra mitad pues para la ultracinema, ¿no? Porque, pues sí, les platicaba a los compas con los que he platicado, pues yo he metido apoyos de todo tipo para la ultracinema. El Ponca, el Porcine, el que ustedes me digan, lo hemos aplicado, no hemos tenido suerte. Este año, todavía estamos en pláticas, parece que el IMCINE, gracias a una invitación que me hicieron para un encuentro en San Luis Potosí, estamos viendo a ver si nos ayudan con algo para poder yo mover a mis talleristas, y porque Oaxaca pues, está un poco más lejos. Entonces, cuando menos que no me cueste a mí en mi bolsa pagarles el pasaje, el hospedaje, la comida y a ver qué más me ayudan, pues porque si no, no se puede, ¿no? Yo Ricardo estaba así a punto de, ¿saben qué? Ya hablo del cine experimental, no me va a dar jamás de comer, que cuando menos me diera para poderles pagar, esa es la aspiración máxima, poderles pagar a la gente que me ayuda, pero hemos hecho miles de malabares, camisetas, con eso, pues un poquito de Solay, no es el festival de alfombra roja, hacemos un catálogo, editamos un catálogo muy bonito que jamás vamos a imprimir porque se me hace un desperdicio, no vamos a gastarnos 60,000 pesos en imprimir un catálogo, cuando esos 60,000 pesos pagamos comida, hospedaje, transporte, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí vamos luchando, así que es como resistencia ante la opresión, ¿no? De verdad luego me da risa seguramente supieron de una reunión de festivales que hubo con María Novara para quejarse porque la 4T les estaba quitando el apoyo. Deberían preguntarnos a nosotros cómo le hacemos para hacer un festival y tratamos de que sea lo más profesional posible. De repente sí se me va y mi computadora se pone loca y me pone un anuncio en media proyección, pero bueno, tratamos de que sea lo menos posible. Ya supe cómo hacerle que el DLC se quede siempre enfrente de todo, porque pues, de repente se actualiza un programa y a media proyección, pero bueno.
Pues porque es eso, ¿no? O sea, hay lugares en donde lo que hicimos fue también a la hora de descentralizarnos, de salirnos, pues ya no todas las funciones son en salas de cine, hemos tenido funciones en pulquerías, en cantinas, y eso está súper rico porque le sacas al cine a las calles, es mucho más enriquecedor para las 20, 30 personas que se acercan. Un auditorio así, pues quedaría, ahorita estoy fascinado que haya tanta gente, porque normalmente en el festival somos los mismos 30, 20 gatos de siempre. Entonces en un auditorio pues no lucen tanto, que es una cantina, todos así borrados, que está más padre, ¿no? Sientes que ya lo hiciste. Entonces eso, y como esos lugares pues no están preparados, pues tienes que proyectar desde tu computadora, ¿no? Entonces, pero lo hacemos con mucho corazón, muchas ganas. Cada año cuando se acaba digo ya, este es el último, ya sabe más. Pero por ejemplo ahorita, pues, ahí apagan la cámara para que no quiero que sepan la primicia es que el próximo año, no les cuento, el caso es que el próximo año ya sabemos dónde lo vamos a hacer, ya estamos, o sea, ya estamos seguros, y la verdad me tiene muy contento de que fui, platiqué con ellos, les latió, y ya tienen un proyecto que está funcionando, y sobre ese proyecto pues, simplemente vamos a llegar a montar el festival. Y así es como funciona la cosa, ¿no? O sea, ya estoy convenciendo aquí a Ricardo que a lo mejor para el 2021 venimos y hacemos aquí ultra cinema, está maravilloso, está muy bonito, me gusta mucho lo poquito que he podido ver, está muy padre, y sobre todo porque como lo hemos descentralizado, cada año sacamos una categoría de creadores locales, que también eso busca igual agitar las aguas. Y hemos tenido la suerte de que, no en la edición que les corresponde, pero sí en la siguiente, hay como respuesta. O sea, pues sí que para Puebla, al final la selección se hizo con gente que invitamos. Terminamos invitándolo, ¿no? O sea, oye, ¿no conoces a alguien que haya hecho cosas locas? Sí, porque realmente la convocatoria pues, fue bastante mala, ¿no? No tuvimos éxito. Pero para Jalapa había montones de trabajos poblanos. Eso estuvo padrísimo, o sea, descubrir eso estuvo muy bueno, porque de alguna manera a lo mejor antes del festival pues ni se habían enterado, ¿no? A lo mejor ni siquiera se enteraron hasta que ya lo vieron ahí y dijeron, es que lo que estoy haciendo cabe aquí, o sea, lo que estoy haciendo sí lo pueden pasar ellos, ¿no? No lo puede pasar Ambulante, no lo puede pasar, no sé, cualquier otro festival, pero ellos sí. Entonces, y ahorita en Oaxaca, pues es distinto, Oaxaca es como una cosa ahí extraña, donde sí hay mucha. Y entonces hay trabajos veracruzanos, no tantos como poblanos en Jalapa, hay veracruzanos como que igual se despertaron, pero la convocatoria de creadores oaxaqueños sí fue exitosa, ¿no? Ahí tenemos cerca de 12, 15 trabajos que vamos a, no menos 10, no menos 20 eran, ya sí te la decía no menos, ustedes saben. El caso es que Oaxaca sí funcionó, y el próximo año en la ciudad donde vamos a ir, pues vamos a tratar de porque sí queremos que este proyecto sea integral. También te decía, estamos haciendo un foro académico en donde tratamos de tocar temas locales. Es un día, 3, 4 ponencias, pero de una manera que desde la región se reflexione, se hable sobre el archivo, el cine experimental. Entonces, bueno, yo creo que acá estaría riquísimo también en un par de años lograr una visita a Michoacán, y yo creo que este lugar tiene todas las condiciones donde se conoce a Ricardo. Pero bueno, sí, pues ahí estamos en lucha, en pie de lucha. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Perdón, había visto. Hola, una pregunta un poco más enfocada hacia tu trabajo, hacia tu obra. ¿Cómo transitas, digamos, desde una formación de historiador en la ENA, que digamos es un lugar de negociación, digamos, a este trabajo en California? Y en ese mismo sentido, como una nota al pie, ¿qué tanta influencia o impacto o interlocución digamos, qué tanto te alimentas de gente como Jesse Lerner o como Tarek El Haiti, que finalmente están ahí como
en Los Ángeles, en California, y con estos temas, un poco liderando estas cuestiones de vínculos entre antropología y arte contemporáneo, digamos, formas más experimentales de pensar la antropología misma, ¿no? Un poco cómo fue tu tránsito en estos dos mundos, que no son de ninguna manera excluyentes, pero sí son, digo, que cada espacio tiene una particularidad, ¿no? Sí, pues te decía que les contaba un poquito que llegué a la ENA como una segunda opción, tengo que ser, aceptarlo, porque lo que yo quería estudiar era cine. Pero de alguna manera, pues no me fui a estudiar Derecho, no me fui a estudiar Ingeniería, porque esos temas no me interesaban. Lo que me interesaba simplemente el estado del pasado y sus tecnologías y sus historias. Entonces encontré como una herramienta, a pesar de que falta todavía mucho por hacer en cuanto a la definición de tu historia, pero eso a mí me dio la óptica de poder, bueno, la posibilidad de acercarme a puntos de vista desde la fotografía antropológica y desde la antropología visual. Entonces, pues todo eso está relacionado, pues, por supuesto, con el archivo, ¿no? Te digo, ya después de esta experiencia en la ENA, de poderme haber acercado a archivos, sobre todo documentos, de códices, etcétera. Y la experiencia de trabajar en la filmoteca y luego conocer todo lo que se está haciendo, los cineastas que estaban haciendo cosas en el mundo con material de archivo, pues bueno, por supuesto me llevaron, ¿no?, a aspirar a poder estudiar en los Estados Unidos. Curiosamente, estando allá no tuve mucho acercamiento con la onda local, porque estaba yo más bien concentrado digamos a nivel creativo, porque estaba yo más bien concentrado en aprovechar al máximo la experiencia de trabajar en el propio archivo de la UCLA, que después de la Biblioteca del Congreso es el archivo más grande de cine de los Estados Unidos, en el archivo de la Academia, porque aunque ustedes no lo crean, los Óscares tienen un archivo, es uno de los archivos también más importantes, y ellos se dan el lujo de poder incluso restaurar cine experimental. Entonces fue así, la primera, cuando hice mis prácticas ahí, me dijeron, pues mira, están no, yo quiero ahí, se llama Marc Toscano, el que lidera esa parte, yo quiero estar ahí, porque aquí en México, o sea, ni nuestros sueños más bajidos vamos a restaurar cine experimental, ¿no? Entonces, aprovechar, tuve ahí posibilidad de trabajar en 2 o 3 archivos, pero a nivel creativo sí no me ligué con ellos, por supuesto la obra fundamental de Jesse Lerner, el experimental, es como un punto de partida importante, pues, para cualquiera que esté metido en esto, y más bien nos ha servido como inspiración y referente. Ahorita justo en este momento estamos trabajando, porque les decía, Ultracima trata de consolidarse como un proyecto integral, y algo que no hemos hecho hasta ahorita, pero que estamos trabajando es en un libro. O sea, ya estamos con el foro, ya estamos generando esta parte académica y de reflexión, pero hay que dejarlo en papel, ¿no?, para que no se quede todo este esfuerzo. Entonces estamos trabajando un libro que pretendemos que sea como... ¿Sí conoces este libro de Jesse Lerner, experimental? Se detiene en una época, y incluso, bueno, este proyecto que él tiene, que se llama Isemism, es como retomar un poco la historia. Pero bueno, lo que nosotros pretendemos es como que sea una especie de continuación de este libro de Jesse, pero lo que queremos es que sea de una forma un poco más lúdica, ¿no? Hay una baraja de académicos que va a participar, muy interesante, y lo que queremos es que este libro pues al final se haga un punto de referencia para cualquiera que no sepa nada de cine experimental y diga, bueno, voy a ver qué. Porque en México no lo pareciera, pero será muy rica y muy interesante en relación al cine experimental. O sea, se ha estado haciendo cine experimental prácticamente igual desde que surgió el cine. A lo mejor no es tan notorio como en Estados Unidos o como en Europa, pero tenemos nuestra historia, y entonces la idea de este libro es rescatarla y ponerla disponible. Ok, bueno. Vamos a tener oportunidad después de la proyección de los Yo sé que ya se me acabó mi tiempo, pero quisiera ponerles un videito, porque en el 2013 tuve la suerte de ganar una beca del POCA para hacer una residencia artística en Dakar, en Senegal. Yo iba a hacer un proyecto
bueno, luego les cuento. El caso es que terminé haciendo un documental de la lucha libre senegalesa, pero por supuesto pues este interés de los archivos siempre estaba en mí. Entonces un día pregunté, oigan, y quiero ir al Archivo Nacional de Senegal, o sea, quiero conocerlo. Y bueno, después de una serie de cuestiones burocráticas, finalmente fui, y lo que van a ver a continuación es el Archivo Nacional de Senegal. Y por favor, no dejen que esto no suceda. Es una, bueno, véanlo y ya platicamos. Está en inglés y en francés. Lo que dice el chavo ya te los cuento, pero lo que quiero es que vean las imágenes. Entonces, si me puedes ayudar con el video, el primero va a ser el único. Con sonido y todo, pues lo dejas correr un ratito. ¿A qué se debe el estado de las películas? ¿Por qué están así las películas? Pourquoi, en fait, c'est important ça, quoi. Pourquoi c'est pas bien entretenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas tellement de soucis. Non, c'est pas. C'est lui qui disait ça. Quand c'est un cas, c'est un nouveau directeur, qui a reçu la police, tout ça. Ils ont des amis, tout ça, c'est un musée ici. C'est un instrument, c'est un musée, ça. Quand on avait ce qu'on appelle les loger de base, donc c'est un peu plus quoi. Ils les assis, ils ont encore ceux qui sont en bonne santé, on appelle. Est-ce qu'on va les voir encore un peu de ceux qui sont un peu bien, l'autre partie pas? Pour ces documentaires, exactement, c'est pas ça. Avec deux plaisirs, quoi. Voilà, deux plaisirs. Pour les films, par exemple, c'est en format sur le pouce. Voilà, c'est ça, quoi.
ils sont restés dans les productions en bonne santé, quoi. Bon, et ça, c'est là, c'est le personne de l'autre, pour vivre, c'est 500 ans pour vivre, voilà. C'est là. Merci. Si quieres ya, para que no se te salgan las lágrimas de nuevo. Nada más es, básicamente lo que te explica es un poquito la historia del archivo. Bueno, Senegal fue, digamos, el Hollywood del este de África. De ahí surgieron cantidad de proyecciones, hay cineastas senegaleses muy importantes. Pero, pues bueno, simplemente no tuvieron la visión de cuidarlo, estando en un país con un clima, está a la orilla del mar, es un clima tropical durísimo. Entonces, esto es el Archivo Nacional de Senegal, o sea, es una cosa espantosísima, dolorosísima. Y pues está en nosotros, ¿no? Que estas cosas no sucedan, esperemos que no, que jamás sucedan. Pero pues nada más como la reflexión, ¿no? O sea, si no ponemos atención al archivo, pues pueden pasar cosas terribles, ¿no? Ya no simplemente que nuestro disco duro se nos arruine, sino este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahí se imaginan toda la cantidad de cosas interesantes de las cuales ya no... Esto por supuesto no es un documental, ni mucho menos, simplemente una cosa ahí para poderla mostrar. En algún momento sí dije, voy a llegar a rescatar el cine, pero no, pues eso ya es, o sea, imagínense la cantidad de dinero que se necesita para... Es irreversible, ¿no? Y estando yo tan lejos, pues menos, ¿no? Pero bueno, ya, para esta masacre, por favor. Bueno, pues no nos despedimos, vamos a continuar con la proyección de Los Exóticos y regresamos a platicar de este documental. Adelante. Muchas gracias.